Hay un refrán muy criollo que dice, la tranquilidad dura poco en la casa del pobre. Así es. Y desde el punto de vista presupuestario, la salud es el pobre de todos los ministerios en la República Dominicana, porque sabemos que se le asigna poco. Y viene de conflicto en conflicto. Ahora es menos. Así la es. asignación. Llegaron a un acuerdo las autoridades, pero ahora vemos que la lucha empieza para hacer cumplir el acuerdo. Bueno, tenemos un invitado el día de hoy. Que no entendemos cómo si se firma un acuerdo ya se supone ¿verdad? Que eso define entonces el término de una situación de conflicto y que entonces lo que viene después es la paz. Que felicitamos Pero entonces, a todos los actores, recuerdo. Claro, porque no creíamos podemos, que... entonces ahora hay que pelear para que el acuerdo se cumpla. Entonces vamos a desentrañar esta madeja tan caótica del sector salud para ver si entendemos, si hacemos pie firme en la arena movediza que es este sector salud. Tenemos al vicepresidente del Colegio Médico Dominicano, el doctor Wilson Roa. Buenos días, bienvenidos. Buenos días y gracias por estar con nosotros. Doctor, vamos a ver, llévenos. Doctora, ya usted sabe, arranque usted porque ajá. El doctor ha venido en otras ocasiones, habíamos hablado de la problemática que surgía en ese momento, que pensábamos que iba a cambiar, que habían otras novedades, pero parecen las mismas, doctor, de lo que hablamos hace mucho y ahora no ha cambiado nada. Al contrario, se han exacerbado otras cosas porque la población sigue sin el servicio de calidad y entonces pacientes privados, asegurados, todos hay un caos en cuanto a las ARS también. Entonces, todo esto ha hecho una convulsión que queremos que usted describa más bien de qué se trata la continuidad de este proceso. Bueno. Muchas gracias, buenos días. Miren, lo que pasa es que interpretar la ley con el concepto personal que los funcionarios y el gobierno quieren es una negación al derecho ciudadano. Y entonces, en ese orden, una institución como el Colegio Médico Dominicano, que después de 8 meses llegamos a un acuerdo posible y que fue rubricado, hoy el gobierno no hace el menor esfuerzo para cumplir lo que firmó y pactó. Por ejemplo, el aumento de sueldo fue de un 10%, aplicable en enero y un 15% en agosto. Pues resulta que el acuerdo dice que todos los médicos del Servicio Nacional de Salud de los hospitales iban a recibir el aumento en este momento. Pero que resulta que el presidente de la República el año pasado hizo un decreto transfiriendo alrededor de 40 o 50 médicos al CONAPE, que es el Consejo Nacional de Envejecientes. Y dice el decreto, garantizando todas las prerrogativas que ellos devengan en el Ministerio de Salud, porque son médicos del sector público. Pues a ese grupo no le hicieron el aumento miserable de 10%. Pero los médicos, los hospitales descentralizados, como el Calventi, el Marcelino Vélez, que son adscritos al Servicio Nacional de Salud, también le niegan el aumento pactado. Entonces uno no sabe, porque por más que hemos ido a discutir, la efectividad no es posible. Pero ¿y el argumento cuál es? Porque tiene que tener un El argumento es que esos Pasó. médicos tienen otro tipo de contratación. y pierden sus derechos. Claro que tienen otro tipo de contratación, porque el gobierno es el que se ha Claro. empeñado en negar la ley 6097, que es quien establece el ordenamiento del cuerpo médico de los hospitales. Entonces es una violación del gobierno. Y es miserable, porque estamos hablando de un 10%, por amor de Dios. Y aquí, en este país, el gobierno ha demostrado que hay dinero de maldad hasta para coger prestado. Me gusta dicho así. Me gustó Sí, dinero de es maldad. Hay Para dinero de muchísimas maldad hasta tomado prestado para hipotecarnos. Nos han demostrado eso. Pero para los servicios prioritarios no hay. Van a hacer un teleférico de 3.000 millones. Sí. Y eso, que no hicieron... que nadie lo pidió. Y pero eso, está que bien. no hicieron la isla que tenían proyectada en el Ay, malecón. sí. Entonces este es un país que anda mal. El concurso de ley que nosotros firmamos
hemos ido una y otra vez para que nos sentemos a organizar el concurso de ley en base a la ley 6097, que la ley está ahí, pero hubo que firmarlo en el acuerdo. Algo Pero absurdo. eso es lo que no entendemos. O sea, y la doctora inició, al igual que nosotros, con ese planteamiento. ¿Cómo? Si hay cosas que están escritas ya en una ley, ¿cómo? Si se firma un acuerdo para reafirmar esos puntos, o sea, vemos una postura de parte del gobierno tan irresponsable en cuanto al servicio salud. O sea, ¿qué le dicen a ustedes entonces? No, ellos no tienen respuesta. El Servicio Nacional de Salud la última vez nos dijo que era un problema de financiamiento que ellos no tenían. Ah, bueno. Le decimos, pero vamos a hacer Sí, porque el también el presupuesto que le levantamiento dan a a ellos, nivel porque es otra nacional. cosa. Vamos Ahí a es hacer el el levantamiento a nivel nacional para que establezcamos las plazas que vamos a sacar a concurso en lo que los recursos se buscan. Porque recuerden ustedes que del sector salud se pensionaron en base al decreto Sí. Lo recordamos. Sí, recordamos esa parte. 6.500 personas, servidores, y de esos 1.800 son médicos. ¿Quién está dando el servicio de los pensionados? Las plazas están vacías, No, y hay hasta departamentos descabezados que quedaron. descabezados, Sí, porque fue algo una absurdo. irracionalidad, una Se planificó Pero mal. politiquería. entonces ellos lo que decían es que no hay presupuesto, que lo entendemos, que muchas veces nuestro Estado falla y las partidas las divide de manera irracional. Entonces, al sector importante que es salud, quizás no le ha dado lo que necesita. Bueno, lo que pasa es que el presupuesto para este año es menor que para el año pasado. Imagínense ustedes, entonces no hay ningún Porque- O sea, ministro de salud. cuando pedíamos un 5%, lo que hicieron fue reducir el Claro, 1.65 que le claro. ¿Saben Oye, por pero qué? un peligro. Entonces. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque el año pasado el presupuesto concluido fue de 62.500 millones. Ahora le aumentaron 15.000. Cuando Sí, tú lo ves así, tú teóricamente, dices, sí. pero es mucho dinero. Sí, pero la ley 123-15, que unifica el IDSS con el salud pública, lo unificaron con el mismo presupuesto. Ok, correcto. Y ahora que la el servi- carga no le que hay ahora sumaron, mismo es no le mayor. sumaron las partidas No, que esos ahora organismos no, independientes tenían. Ahora el Ah, Servicio pero un Nacional tigueraje, de pero eso Salud- fue un tigueraje fuerte. Pero ¿qué resulta? Que el 33, eso hace, Déjeme anotar eso, que es una información que yo no tenía. sí, La unificación fue reduciendo el presupuesto. la reunificación era de 62.500 que manejaba salud pública. Ahora va a manejar 77.500. Pero se le suma la Pero tú unión. le sumas el IDSS con todo su activo y con todo su pasivo. ¿Qué resulta? Que el 33% lo manejan para las aguas. Correcto. Eso yo Estamos- quisiera que lo separaran, porque ese es el gran engaño. Estamos hablando... El de agua es salud, pero vamos a estamos manejarlo hablando de independiente. 25.575 millones. Eso es lo que... De lo que queda, 51, 23 van destinados a nómina. Y de los 28 que quedan, 5.000 están destinados a una nominilla interna dentro de los hospitales. Entiéndase, esa nominilla es politiquería pura. Que se Politiquería lleva 5 pura. millones. Entonces te dejan 5.000 millones. De que para la salud. Entonces, Con razón no estamos muriendo. Entonces te dejan, 5.000 de nominación. oigan bien, lo dejan el sistema, el sector, porque no tenemos sistema, porque no hay sistema, es bueno que la población sepa eso. Aquí lo que hay es un desorden segmentado, transferido al negocio de la salud, y el padrino es el gobierno. Entonces te dejan con 21.000 millones para destinarlo a la atención, al equipamiento, al financiamiento de los insumos y a la rehabilitación hospitalaria. Por eso, Es un sistema que colapsó. si usted divide esa cantidad de dinero por la cantidad de habitantes que tenemos que darle servicio de salud, es ínfimo. Queda Está en por deuda, debajo de los queda en deuda. estándares Si mundiales. lo divide, queda en deuda. Sí. Entonces esa es la situación. La otra situación Es una indolencia grande con eso. es la relación con las ARS. Sí, esa es muy importante. Eso es una violación flagrante a la ley. La ley establece que para un médico ejercer tiene que ser calificado y autorizado por un decreto del Poder Ejecutivo. Eso es lo que dice la ley. Pero la ley dice que para yo ejercer tengo que estar colegiado y cumplir con los requisitos de la recertificación y la colegiación, la actualización, y entonces yo tengo el número de decreto y el número de colegiatura. Pues ahora resulta que las ARS han decidido Yo no reconozco. que no es así, que es ellos dando un código, un número,
O sea, que se convierte en una especie de mini estado. Sí, pero no solo eso. El problema del riesgo que implica eso, ustedes no tienen, la población no tiene la menor idea. ¿Ustedes saben por qué? Porque el código violenta el derecho de la solidaridad y de la universalidad de la ley. Pero el código, nosotros hemos dicho, todo el calificado por la colegiación, por el decreto del señor presidente y la recertificación, debe tener el código para ejercer. Eso a mí me parece razonable y de sentido una de las común. quejas que ustedes tienen es que entonces hay discrecionalidad. Entonces Sí, pueden agregar pero ese ¿sabe código. por qué? Ellos introducen al médico que quieren. ¿Saben por qué el código? Porque el código me va a decir a mí cuántos médicos por área tenemos, cuántos están calificados debidamente, y eso me garantiza calidad de la atención. Es cierto. Pero el gobierno, en vez de ser el garante de eso, el gobierno dice que está de acuerdo con el código único, universal, pero el derecho a la contratación se lo dejan a las ARS. Y nosotros decimos que no, que la ley no confiere eso en ninguna parte. Entonces, No, porque el ¿cuál es la gobierno no puede implicación? hacer dejación de su responsabilidad. Pero óiganme ahora, De esa manera, óiganme ahora la implicación que tiene el código. Calculemos que nosotros 4 estamos en una clínica X. Somos médicos de la clínica X. Y de los 4, 2 de nosotros tienen el código. Los otros 2 no tienen el código. Llega un paciente de una ARS que 2 de nosotros no tenemos el código. Yo lo atiendo, lo veo, él me paga mi consulta porque yo no estoy en la ARS. ¿Qué resulta? Que cuando le doy la receta, va a la farmacia, no le vale porque yo no tengo el código de esa ARS. Pero O sea, yo no soy médico. por eso no hay forma de justificar eso, porque Le es que voy a todos los poner otro médicos ejemplo. deberían Pero tener. déjame ponerte otro ejemplo ahora. Es una locura. Llegó un paciente con un infarto. Llegó un paciente con una puñalada o con un tiro. Pan nuestro de cada día. Sí. Llegó a la emergencia, pero resulta que el médico que está no tiene el código de la ARS de ese paciente. Sí, ustedes Está obligado a atenderlo. Es lo que dice la ley. Pero la ARS no le paga. No le paga. No le paga. Absurdo. Ah, pero ahora al revés. Ese médico decidió no atender pacientes porque Porque no le van a pagar. yo no soy de ese código. Se murió el paciente, entonces la demanda es del médico. Claro, la entonces parte eso es una jurídica la tiene dictadura. que- Sí, una Eso es una dictadura, que el gobierno es el padrino de eso. Pero ayúdame a entender, ¿cuál es el espíritu discriminatorio del código? Porque sería fácil, todo médico con ese cuadro El y único recertificado. alegato, ¿Cuál es el beneficio? único alegato de la ARS es que eso le encarece porque van a manejar más papeles. Papelería. O sea, pero... No, eso es El una... único argumento. No, es una No, justificación sí, bastante sí. pobre, Es realmente. pobre. O sea, Bueno, porque no hay autoridad aquí garante de regular el sistema de salud. Y es al gobierno a través de la CISARRIL y los organismos que tiene, incluido la ley 6803 que crea el Colegio Médico Dominicano, que es asesor en materia de salud del gobierno. Pero la asesoría es solamente cuando ellos están en la oposición. Se me ocurre una pregunta, porque es indudable que la acción de las ARS con este código es violatorio a varias leyes. A todo. Correcto. ¿Han ustedes elevado algún recurso legal a las instituciones pertinentes? Porque eso puede haber No, un fallo. porque nosotros- Hasta el Tribunal Constitucional puede ir Porque eso. nosotros pensamos, y es bueno que la población sepa, que antes de iniciar la lucha en el sector público con el gobierno, nosotros estábamos acercados ya en mesa discutiendo con las ARS. Y entonces pensamos que si en armonía podemos ponernos de acuerdo para respetar la ley, no era necesario ir a tribunal Es verdad, es cierto. para generar un conflicto. Pero la actitud de las ARS no es esa. No es ese. Nosotros tenemos, desde 1997, se le han hecho 8 aumentos a la cápita por paciente que la administran las ARS. Pero ¿qué resulta? Que esa cápita viene de lo que tú pagas. Tú le pagas los impuestos al Estado, el gobierno los recauda, el Consejo de Seguridad Social es quien elabora la política de distribución de recursos, se lo asigna a la tesorería y la tesorería se lo da a la ARS para que lo administre. Es decir, que están administrando una gran parte de dinero público, Sí, sí. que es el Estado el garante de las finanzas públicas. Pero para eso el Estado no existe, no funciona. Y eso hay que decirlo en blanco y negro. Es que hay partes de ahí que son parte del negocio beneficiario.
Entonces no hay un nudo que no es posible desatarlo porque las personas que tienen que desatar el nudo son parte de los Se beneficiarios. benefician de eso. Pero eso no se puede decir porque tú ofendes. Por la izquierda, tú me estás diciendo que por la izquierda recibimos... Claro. Sí, eso no hay y ningún nosotros, todas las sociedades especializadas, todas, que tenemos ya unas 48 sociedades, tenemos un Consejo Nacional de Dirección de Sociedades, junto al Colegio Médico Dominicano, junto a las clínicas privadas, porque está el doctor Mena, que es el presidente de Andeclí. Hemos ido a todas las negociaciones posibles, pero no hay entendimiento. Sí, porque veo que esta medida afecta a los médicos que dan servicio privado. A todo He visto el que mundo. se han unificado la lucha. Homero, A todo el mundo. hasta el que no da servicio Sí. privado, Homero. Porque, oye, ¿qué pasa? En un hospital, vamos a poner otro ejemplo como usted, de los que usted puso, en un hospital que haya crisis de médico, por ejemplo, en cualquier situación, pasan rápidamente a resolver algo en emergencia o a consulta. Este médico está en esta área, puede ir perfectamente a consulta a desempeñar una consulta, ¿verdad? Como algo mínimo, diríamos. Y ese médico, por no estar con un código o lo que sea, eso no se va a recuperar probablemente. Él no va a cobrar si se atendió a otro Pero seguro. no solamente no cobra, Entonces, es que tampoco tiene la garantía de darle el servicio. no puede dar una receta. Ahí están afectando La al ciudadano. receta que ese médico da, a pesar de haber atendido tanto en consulta o en emergencia, atendió, pegó el sello de la emergencia, tiene que poner su sello personal. Cuando va a la ARS no es cubierto porque él no tiene Por cobro. eso están afectando al ciudadano, que Es el cree de buena ciudadano, fe, que es la- tiene un carnet, entonces, ahí es que que está la población protegido, entiende y le donde dicen hay que un no. problema. Hay otra situación peor que esa. Donde a mí llega un paciente y yo le hago una intervención quirúrgica. Y dependiendo de la magnitud del procedimiento que se hace, yo me siento y calculo y proyecto qué medicamento usar. Si por cosa de la vida usé un medicamento que en el catálogo de la ARS no está, Ah, claro. entonces ese expediente lo glosan. ¿Y tú sabes qué quiere decir glosar? Que no le pagan a la clínica la habitación, no le pagan el hilo, no le pagan el suero, no le pagan el antibiótico, no le pagan el récord, pero el médico tampoco se lo pagan. Pero fíjese. Pero si se complica, Sí. entonces la demanda es mía, Sí. no de la ARS. Entonces, si ustedes me dicen que eso no es una estafa No, al definitivamente, derecho sí. y una manipulación al principio del ejercicio de la medicina, Y una entonces dejemos esto. irresponsabilidad del gestor público, que es el que tiene que garantizar ese catálogo. Bueno, Que yo así siempre es. he dicho que la manera más fácil de catálogo es entrar todos los medicamentos, Así porque es. todas las enfermedades son importantes. Sí, pero aquí no. Pero Sí, independiente. pero eso está mal. Todos los medicamentos deben estar en el Las catálogo. enfermedades, un ejemplo práctico. La aspirina. Una persona llega con una obstrucción de una vena, por ejemplo, en un pie, de una arteria en una extremidad. La ARS no le cubre hacerle el cateterismo para salvarle la piel. Eso no puede ser. Pero entonces si el médico decide cortarla, se la cubre. Oh, Dios. ¿Ustedes Entonces, entienden? eso estimula que se están cortando piernas que no se tienen que... Esa es la seguridad social. Ya que entiendo, porque he quieren. oído algunas Esa cosas es la en ese seguridad sentido. social que quieren que defendamos. Y eso no es posible. Definitivamente. Lamentablemente no. Llevaron la medicina a la ley del mercado. Claro está, para que no se malinterprete, yo pienso que hay que hacer ajustes. Claro. Porque a mí el sistema me gusta, pero si funcionara bien. Bueno, pero es Porque que- yo no quiero el discurso tremendista de que tenemos que eliminar las ARS para que no se malinterprete. No. Es llevarlas a la legalidad. Son dos cosas que yo te Para puedo que queden decir. claros, sí. Sí, pero yo te doy una opinión sobre eso. Sí, vamos a ver. Una, o se ajustan a la ley, Correcto. o nosotros tendremos que asumir la postura de que entre el conocimiento que lo tengo yo, porque fui el que estudié medicina, Es real. y el que tiene la dolencia, no tengo que tener intermediario. O ajustémonos a la ley. Es una responsabilidad del gobierno. Es una responsabilidad del gobierno. Pero el gobierno tiene otra cosa. Pero no hay que ponerlo en eso porque esa es su responsabilidad. Bueno, pero ¿qué hacemos? Nosotros vamos para el Palacio ahorita. Esperemos que escuchen. Nosotros esperamos que esa marcha tenga la debida protección de la responsabilidad que le confiere la ley al gobierno.
porque hemos cumplido con todo lo que establece la ley, la comunicación a tiempo y la convocatoria pública. Pero usted sabe que le han caído a palos ahí enfrente al Palacio. Bueno, pero... Cosa pero que censuramos. ¿han detenido la lucha por eso? No, claro. Ustedes han demostrado un compromiso, una valentía. Entonces no la van a detener. Sabemos que Entonces, no. Sí. Es mejor que nos pongamos de acuerdo, hablando, y que no vengamos a violentar Definitivamente. más derechos de lo que se violentan. Por ejemplo, ¿cuál es la tarifa que una RS le paga a un Eso le iba médico preguntar, especialista? Esa es otra cosa. 262 pesos. 262 pesos. Está fuerte. Eso a mí Hombre. me llamó la atención muchísimo Si cuando lo ustedes leí, porque invitan al final aquí- uno cuando va como paciente, uno paga mucho más de 262 pesos Sí, y lo que le mira. toca al médico es eso, y por eso es que hay muchos médicos Que cobran dicen, no, diferencia. yo no tomo te voy a ese- coger esa Es correcto, es verdad. Por si a ustedes Digo, invitan, cualquiera, yo- porque ahorita viene alguien de las ARS aquí. Sí, lo vamos a invitar porque tiene que El paciente explicar. firma un volante que vale 300 pesos. Y la ley de retención le quita el 10, que son 30. Quedan 270. Pero en abril, ahora, nosotros tenemos que hacer la declaración a la DGI y nos quita el 18. Y si sabemos contar, el 18 y 10 son 28. De 300, ¿cuánto quedan? Sí. 262 para pagarlo cuando ellos dicen. Más de 40 Entonces, ¿qué días. sentido tiene haber tú estudiado medicina? Porque aquí tenemos profesionales de diferentes áreas altamente calificados, recibiendo 262 pesos. Sí, me por una consta consulta. eso es cierto. Son Entonces, héroes, verdaderamente. ¿Qué sentido tiene? Entonces, eso nosotros hemos venido planteándolo desde antes de la lucha con el gobierno. Y con el gobierno duramos 8 meses. Pero no hay forma, en español no hay manera. Porque el encarecimiento de la papelería, porque ellos lo que tienen es una oficina con 2 o 3 personas ahí que son los que establecen la relación laboral con el que da el Oye, servicio. yo entiendo el cuidado de los costos, pero por más papeles que gasten, a mí no me pueden decir que gasta más del 0.09% en papel. Pero le han aumentado la cápita 8 veces y no Por le han eso, o sea, aumentado esa es el una excusa, tarifario. una excusa no se lo han aumentado a los infantil. médicos. Y además hay procedimientos tecnológicos que Pero mi ahorran pregunta muchísimo es, papel. porque como en todos los grupos hay quienes están de acuerdo y quienes no, con el tema de las ARS, ¿ha habido aquellas que muestren una mayor apertura para solucionar los conflictos? No, ellos tienen una escuela de aprender lo mismo. Recuérdense que el capital financiero está detrás. Y son sagaz. Tienen una retroexcavadora, eso no ceden. Lo digo porque hay quienes tienen una empresa que vienen del sector médico y que sienten ese Y tienen compromiso. conciencia, y tienen es conciencia, cierto, o buena sea, pregunta esa. Sí, pero ellos obedecen a una decisión colectiva. Ellos están unificados Porque con un quizás tocar esas representante. puertas de esos que tienen esa Un sensibilidad. representante que Tienen no- Buscar una Ya especie hay- de aliado, lo que dice Lorena, buscar un aliado dentro de esos prestadores de servicios. Que los hay, no vamos a mencionar nombres, Sí, pero ellos hay médicos prestigiosos. probablemente en voz baja puedan hacerlo. Bueno, pero Pero hay como algo es ver- algo. Pero hasta la fecha hemos hablado con la gran mayoría. Y están ni- trancados. ninguno Y según ha tengo asumido. entendido, son todas las sociedades que están unidas. Todas las sociedades. o sea, ortopedia, anestesia. nosotros nos parece- todas las sociedades están A unidas. nosotros nos parece que es una irracionalidad, una incomprensión del gobierno en nombre de la ley del Estado. No abordar con responsabilidad. Porque el gobierno dice, en relación al código, nosotros estamos de acuerdo con el código único, pero el derecho al acceso al paciente se lo dejamos a la ARS. Sí, no, eso es una contradicción. Yo le dije al irresponsabilidad, yo le dije al superintendente de salud, al director de la CISARRIL, le dije, pero ¿y si usted se lleva el código para su casa, qué usted hace con él? Porque el problema no es el número. El número tenemos nosotros, decreto y ley de colegiación y principio de universalidad. Entonces ustedes no tienen derecho a Pero el violentar eso. exequatur que pide el Estado Dominicano, ese es el número. Ese es el Ese. número. ¿Para qué otro código? Eso Yo es no lo que Pero entiendo. dice arriba de el doctor, eso, o sea, que al final la ya usted ley tiene el de código. seguridad social establece que la ley 6803 es un requisito para el ejercicio de la medicina. Y también lo tenemos porque somos Por eso, colegiados. exactamente. Ya usted está Entonces, numerado de Como más. lamentablemente el tiempo no nos permite abordar más, nos gustaría entonces saber, en aquel momento se aplicaron distintas estrategias para poder presionar al ministerio. ¿Cuáles son los pasos ahora? Usted nos cuenta que entonces van a ir Los al pasos Palacio. son los siguientes. Nosotros vamos ahorita al Palacio Nacional.
esperamos, con fe, porque somos gente de fe, cristiana, como dicen en mi campo, que las autoridades se atrevan a entender que el problema de salud no es de un sector, sino que la regulación en el ejercicio garantiza calidad y es una competencia del gobierno en nombre del Estado. Nosotros no quisiéramos tener que pasar a otros pasos donde se involucre los servicios de la población. Sí, que Eso es una responsabilidad del gobierno y se lo hemos dicho en español de 20 formas. Tenemos más de 8 meses en esta discusión. Sí, entonces sería Quisiéramos que asume el gobierno la responsabilidad que la ley le manda. Porque aquí queremos vivir como chivos sin ley, al margen de lo que establece la ley y el derecho ciudadano y el derecho al ejercicio de las profesiones, amparado en leyes y en la Constitución de la República, porque la Constitución de la República establece en el artículo 61, y yo no soy abogado, el derecho del gobierno a ser el garante de la salud. Sí, eso es evidente. Así mismo. Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos entonces a orar para que se le abran los oídos al gobierno y Pero no responda al pedido de toda la ciudadanía. Pero no olvide que no basta rezar. Así es, hay que poner un poquito de nosotros. No, hay una acción Pero y también, hay una oración, sí. o sea, créame. Es lo mejor, Lo sabemos. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Y nada, confiados.